Bien, esta mañana primero voy a entrar con los anuncios parroquiales. ¿Sí? Estamos anunciando para que se inscriban un curso especial para funcionarios del sector público, privado y académicos y para todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Se llama Entendiendo a China y arranca el 5 de agosto y termina el 14 de octubre. Entonces están a tiempo de inscribirse. Toda la información está en la página de Sechimex, desde luego, las modalidades de inscripción, etcétera, y les aseguro que va a estar muy interesante. Entonces, el Sechimex lo está organizando junto con el Colegio de México y se va a llevar a cabo en las instalaciones del Colegio de México. Entonces, no lo echen en saco roto, ¿sí? Bien, esta es la última sesión del semestre. Entonces, vamos a tocar un tema que pues no hemos tenido aquí nunca, yo creo, ¿no? Pues la vi hace como 3 años. Sí, bueno, entonces en esta etapa nunca. Y para lo cual, que es el tema de ciudades, ¿sí? y de economías emergentes, entonces les recuerdo que hay un libro que se llama Construyendo Ciudades Sustentables, Experiencias de Pekín y la Ciudad de México, que está directamente relacionado con la plática de hoy, ¿sí? El doctor Sergio Martínez Rivera lo conocen, supongo, ampliamente porque es el editor de los modelos del Sechimex y pues un miembro activísimo del Sechimex, del posgrado de Economía, y especialista en estas cuestiones urbanas de China, de México, y cada vez ampliando más el radio de expertise. ¿Sí? Entonces, el mecanismo que solemos utilizar, Sergio, lo recordamos, 30 a 45 minutos de tu intervención para después dar pie a que haya un diálogo con el auditorio. ¿Sí? Gracias, Sergio, bienvenido. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes y también a quienes nos estén siguiendo vía electrónica, porque creo que también ya nos dimos cuenta de Sechimex que está teniendo un buen recibimiento en línea para algunos temas. En efecto, este tema que voy a platicar no es común dentro del área de economía, y dentro del área de economía, hay que señalarlo, tiene un énfasis o un enfoque muy concreto, que es a partir del análisis regional, espacial, desde la perspectiva, digamos, neoclásica. Entonces, es un tema también complejo, hay que señalar, muchas veces se considera es un tema exclusivo de los urbanistas, de los arquitectos, pero lo cierto es de que es un tema en el que están involucradas muchas áreas, y yo diría que está obligado justamente que todos los especialistas participemos, porque no es un tema, repito, que en ese sentido tengan que ser analizados nada más desde una sola visión. Hay que señalar como antecedente este proyecto, esta exposición es parte de los resultados que estamos desarrollando en este proyecto que coordinamos la doctora Trapagallo, que es acerca del estudio de la dinámica de las economías emergentes, y donde buscamos tener una visión, un análisis desde un punto de vista heterodoxo. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente cuando hablamos de economías emergentes y cuando hacemos un análisis de estos, nos reducimos a estar hablando de aspectos económicos, comerciales, macroeconómicos y financieros. Se habla de un éxito de las economías emergentes, se pone de referencia a los famosos BRICS, Brasil, Rusia, India y China, pero en estos análisis, y ahí ustedes pueden revisar la literatura, el grueso de la bibliografía que vamos a encontrar es en este tenor, y también desde una perspectiva geopolítica, es decir, cómo se habla de una multipolaridad, donde China, la India y otros países, en este caso Rusia, van a reconfigurar justamente el orden establecido a nivel mundial. Por eso, en este sentido, lo que estábamos reflexionando en el proyecto, en una primera etapa, es, bueno, sí está bien hablar de estos elementos que van a estar explicando el éxito de las economías emergentes, pero ¿qué hay acerca de los aspectos que van a ser de manera muy puntual, que van a detonar justamente el crecimiento de estos países? Es decir, ¿cuál es la base específica, espacial, física, natural, ambiental que sostiene la dinámica? Y esto es una de las preguntas de trabajo que tenemos que responder. Otra pregunta es, bueno, nos están reportando justamente que estas economías emergentes, que ahorita regreso un poco a la definición, están teniendo esta dinámica
superior a las economías avanzadas y a las economías al promedio mundial. Pero ¿qué tanto en el análisis costo-beneficio se traduce en un mayor bienestar social, en un mayor, en ese sentido, desarrollo de las condiciones de vida de la población? Entonces, si lo vemos ahora desde un punto de vista de la economía ecológica, es, bueno, ¿qué pasa con los impactos ambientales que se están registrando en estas economías internacionales, en estas economías emergentes, perdón, con la llegada de alguno de los segmentos de las cadenas globales de valor, con la llegada de alguna empresa transnacional y que transforma el territorio bajo distintas circunstancias? Bajo este eje es que estamos razonando. Habría que señalar, en principio, o mencionar, cuando hablamos de economías emergentes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Habría que señalar, no hay un concepto en el cual estén coincidiendo las distintas instituciones, no es un concepto que diga se ha vuelto una categoría como para ascenderla a un nivel de análisis teórico. No obstante, hay distintos planteamientos que nos van a señalar básicamente que cuando hablamos de economías emergentes nos estamos refiriendo a países en vías de desarrollo. Pero hay que distinguir, no todos los países en vías de desarrollo son economías emergentes. Aquí hay que distinguir dos elementos que, según el Banco Mundial, va a hacer referencia a esos países en vías de desarrollo que tienen una alta dinámica industrial, que está ascendiendo industrialmente, y que con el exterior tienen volúmenes de comercio cada vez más crecientes. Es el caso de México, que se ostenta como uno de los países que tienen una mayor participación a nivel internacional por las exportaciones que realiza. Entonces, de aquí es justamente otra pregunta de análisis que se realiza siempre. Bueno, ¿hasta qué momento, hasta qué punto ese aparente éxito de las economías emergentes se debe a sus propias políticas nacionales, a sus propias políticas industriales, agrícolas, a su propio modelo de crecimiento, y no por el hecho de estar totalmente influenciadas justamente por la llegada de proyectos externos, de proyectos en el sector automotriz, en el sector industrial, manufacturero y en todos los servicios, sin que esto necesariamente detone el desarrollo regional? Para mí no está lejos el episodio de esta novela llamada Trump, América. El año pasado decide que pues, American First y que Estados Unidos tiene que reorientar esta visión que tiene con el exterior y con México, y con la mano en la cintura Ford se va. San Luis Potosí ya no prosigue con las inversiones que se tenían planeadas, y ese es uno de los elementos que hay que analizar, hasta dónde el crecimiento de estas economías está anclada justamente por sus propias condiciones estructurales. Y si a eso le vamos metiendo y vamos incorporando el análisis económico, ecológico, ambiental, se vuelve más complicado. Bien, entonces, ¿por qué llama la atención entonces este tipo de países? ¿Quiénes lo analizan? ¿Cómo lo clasifican? Aquí vamos a encontrar todo un mar de clasificaciones que básicamente están planteadas por instituciones financieras, como puede ser Bancomer, como puede ser Goldman Sachs, que es una de las primeras que hizo, HSBC, y que a partir de sus propias metodologías, de sus propios criterios, van ellos a clasificar a estas economías emergentes por grupos, que no necesariamente se trata de países que coincidan geográficamente, sino que en ese sentido, bajo, repito, el criterio y la metodología que establecen, pueden estarlos agrupando según el tamaño de la población, según los indicadores macroeconómicos que ya mencioné, y en ese sentido cada uno de ellos van a tener diferentes digamos, visiones de lo que es la agrupación de estas economías emergentes. Aquí tenemos, bueno, decíamos, más reconocidos, siempre se habla del BRIC, pero tenemos a estos, los llamados águilas, por ejemplo, los IBETs, los más acabados que ya son los MINCs, y así sucesivamente vamos a encontrar todo un amplio conjunto de agrupación de economías emergentes. Entonces, ¿por qué llama también la atención y por qué es objeto de estudio? Porque se señala que estas economías tienen un crecimiento a nivel mundial superior a las economías desarrolladas y a nivel mundial, pero también porque a nivel mundial están aportando el grueso del Producto Interno Bruto Mundial, de las cuales hay que destacar el papel de Asia, como es el caso en este sentido de China y de la India, quienes van a tener justamente en ese sentido casi el 50% del aporte al Producto Mundial. Entonces, si nosotros comparamos estas economías emergentes respecto de las demás regiones, de los demás bloques regionales, pues se confirma lo que vimos en estas gráficas. Aquí nada más es un poquito de manera estadística, las estadísticas de las gráficas,
y que confirman justamente que países como China, como la India, están teniendo, a pesar de que hay un proceso de desaceleración desde el 2008, un crecimiento superior al resto de las economías emergentes. Entonces, esto es importante señalarlo porque justamente no todas las economías emergentes van a tener ni la misma estructura, ni la misma dinámica, y obviamente también hay que señalarlo, ¿no? El caso de China se cuece aparte, tiene una dinámica controlada, planificada, mejor dicho, a nivel de Estado, que los otros países no van a presentar. Bueno, de esto pasamos a la siguiente parte, que es ya el núcleo duro de la plática, y es que cuando se discute acerca del éxito, el crecimiento y todas estas interpretaciones ortodoxas, se nos olvida que todo va a estar sustentado en un espacio físico, decíamos hace un momento, en un espacio natural, que va a haber implicaciones ambientales y una transformación en todo el entorno ambiental para justamente apuntalar ese crecimiento. Desde una perspectiva entrópica, a medida de que crece el Producto Interno Bruto, también la degradación, el daño ambiental va a aumentar. Eso es una relación básica. Las visiones más optimistas señalan que por eso el desarrollo sustentable, como uno de los paradigmas actuales, van a incorporar procesos tecnológicos, mayor eficiencia en la producción y una serie de elementos que se dice van a llevar justamente a que ese impacto sea menor. Lo cierto es que al día de hoy, después ya desde el año 1985 se anuncia este desarrollo sustentable, ya pasaron pues casi 30 años y no estamos observando resultados significativos. Despertamos el día de hoy que Donald Trump va a declarar de París que se va a retirar, como ya lo había estado haciendo, de todo este asunto del tratamiento del cambio climático, con todo lo institucional que ello implica. Y entonces el asunto es reflexionar en este sentido. El tema de la urbanización y la relación con la dinámica económica ha sido estudiado por distintas, decíamos hace rato, por distintas disciplinas. En el ámbito económico vamos a encontrar, por ejemplo, en la crítica de la economía política, un aspecto teórico muy sólido. Cuando hablamos de todos los que son economistas y que hemos tenido que leer a Marx por gusto o por disgusto, sabemos que bueno, esta acumulación original de capital pues tiene su lugar justamente a partir de que se va consolidando un espacio industrial, con todo lo que desarrolla Marx, con todo lo que desarrolla Engels, y así sucesivamente llegamos ya hasta épocas contemporáneas, donde vamos a ver, por ejemplo, que Simon Kuznets, en el análisis que hace para evaluar y explicar el crecimiento de los países desarrollados, le confiere también un papel importante al tema de la urbanización. Entonces, en la economía, repito, sí podemos encontrar distintas corrientes de escuelas que nos van a dar cuenta de la relevancia de este tema. Entonces, ¿por qué es importante? Para todos aquellos, siempre lo menciono, quienes son especialistas, quienes están involucrándose por primera vez en este tema, habrá que señalar que estamos ya en un momento histórico en el que desde hace unos 5 años, 10 años aproximadamente, la población a nivel mundial es predominantemente urbana. ¿Qué significa en términos ecológicos, en términos sociales, en términos de reproducción del propio ser humano como especie, el que ya tengamos una población predominantemente urbana, con todo lo que implica? Entonces, en ese sentido, habría que señalar que de aquí podemos utilizar distintos análisis, en particular quienes trabajamos en el área de la economía ecológica, sabemos que indicadores como la huella ecológica, la huella hídrica, la huella de carbono, más muchos otros, que nos van a permitir comprender el impacto de esta dinámica. Hay que señalar también, distinguir que si bien es cierto que estamos hablando de una población urbana ya predominantemente a nivel mundial, esta se va a concentrar de manera más específica en los países en vías de desarrollo. Son los países en vías de desarrollo los que están teniendo una tasa de urbanización mayor, los que están teniendo una mayor concentración también en este sentido, y eso lleva y obliga a las sociedades, a los gobiernos locales, obviamente a los nacionales, a dar respuestas que son en ese sentido que deben atender fenómenos para algunos muy conocidos como lo es del cambio climático y que la mayor parte de las veces están rebasados. Se ofrecen soluciones o se ofrecen en ese sentido propuestas que no son necesariamente las más adecuadas. Para no ir tan lejos, aquí en este año y el año pasado pues hemos tenido contingencias de manera ya más recurrente. Y hay que señalar en este sentido, por ejemplo, que la Ciudad de México está dentro de las ciudades más vulnerables a nivel mundial. Esto es un llamado de atención justamente no nada más para el gobierno local, sino también para la sociedad.
porque hay que señalar que cuando hablamos de cuestiones ambientales, ecológicas, no es nada más por si soy o no soy especialista en el tema, sino simplemente porque soy un habitante de este planeta y de esta ciudad, ¿no? O sea, el que haya contaminación, contingencias ambientales, pues me va a afectar si soy de la tercera edad, si soy una mujer embarazada o si soy en ese sentido una persona con asma. Son problemas comunes que hay que distinguirlos y comprenderlos. Desde una perspectiva ya meramente académica, tenemos que señalar también que el tema en este sentido de la urbanización es muy complejo. Aquí no nos va a dar tiempo de poner sobre la mesa todas las distintas, en ese sentido, fenómenos que están asociados a este proceso. No es lo mismo en ese sentido los procesos de urbanización en los países desarrollados, que están catalogados como una forma de urbanización homogénea, ordenada, planificada, que tiene en ese sentido mejores estándares en la administración urbana respecto, por ejemplo, de las economías en vías de desarrollo, que se van a caracterizar por ser justamente lo contrario, es decir, tienen espacios urbanos que van a estar dispersos, que van a estar desarticulados, que no están en una óptima funcionalidad, que presentan movimientos de migración del campo a la ciudad y al interior de la ciudad, y así sucesivamente. Todo este tipo de fenómenos hay que señalarlos, forman parte de una realidad de estas economías en desarrollo y que básicamente se van a acelerar bajo distintos mecanismos. Aquí se puede distinguir, si bien es cierto que estas tasas de urbanización en las economías desarrolladas son mayores respecto de las economías emergentes, y aquí pongo algunos ejemplos de algunas de estas economías. Si lo revisamos de manera muy puntual, algunos países como México, por ejemplo, tienen tasas de urbanización similares a las de las economías desarrolladas. Estamos hablando del 80% en promedio. Llama la atención el caso de China y de la India, que por ejemplo no tienen, bueno, recientemente, ahorita lo vamos a ver, China ya da ese salto en donde su población es predominantemente urbana y con las implicaciones que ahorita vamos a mencionar. Y destaca, decía por el otro lado, la India, que si revisan aquí su tasa de urbanización actual, ni siquiera es comparable con algunos casos de otros países, ¿no? Y esto llama la atención justamente por tener una población predominantemente rural, como lo fue China hace algunos años, y que rompe un poco los estándares de autores de planteamientos que nos señalan que hay una alta correspondencia entre el crecimiento económico y la tasa de urbanización, es decir, a mayor tasa de crecimiento económico, a mayor tasa de urbanización. Pero estos países, al menos en estos primeros momentos, no se caracterizan por esta particularidad. Entonces, decíamos, ¿por qué es importante desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, ambiental? Porque la tendencia de los espacios urbanos y de algunas ciudades es a estarse consolidando junto con otros y en este sentido dar lugar a aglomeraciones cada vez más complejas. En este sentido, por ejemplo, llama la atención que dentro de las principales aglomeraciones urbanas que tenemos a nivel mundial, aquí tienen ustedes todas las que están en rojo, corresponden a países en vías de desarrollo, algunas de ellas economías emergentes, y en este caso para la Ciudad de México, que estamos hablando del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, más su zona metropolitana, ¿no? Y que hacia el 2030 se proyecta las mismas economías, las mismas ciudades van a estar ocupando los primeros lugares en este sentido en la concentración de población. Aquí tienen una imagen de este modelo de urbanización a nivel global de las ciudades. Hay una disculpa por no haberlas traducido en español, pero ya un poquito de madrugada, no me dio tiempo. Tenemos aquí tres tipos de ciudades de 1 a 5 millones, de 5 a 10 millones y 10 millones o más. Aquí lo interesante es señalar justamente los elementos que estábamos ahorita mencionando, cómo justamente la tendencia a estarse concentrando en Asia es lo que está marcando la diferencia. Si bien es cierto que en América Latina vamos a ver justamente, y en América del Norte, la presencia de este tipo de ciudades, es en Asia, y también habría que llamar la atención en toda esta parte del Medio Oriente, en donde se va a estar concentrando el grueso de la población próximamente, ¿no? Entonces, para entrar de manera ya más puntual, para el caso de China, hay que señalar que el
tema de la urbanización en China es uno de los aspectos más planificados, de los más, en ese sentido, orientados por el gobierno chino. Obviamente hay distintas, en ese sentido, también situaciones que el propio gobierno chino no va a tener control en el sentido de una población a lo mejor flotante o de la aparición de algunos centros o espacios urbanos que puedan escapar de esa planificación, pero en lo general es un proceso que está diseñado, que está estructurado para que justamente cumpla con esta función llamada motor del crecimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde la perspectiva, digamos, general, es uno de los bastiones del crecimiento por la articulación de ramas que van a estar vinculadas desde la parte de la minería, la parte de la eléctrica, la parte de todos los materiales utilizados, hasta por la generación de empleos, pero también justamente por el asunto de que cuando se anuncia este proceso de modernización y de apertura en 1978, son las zonas económicas especiales los primeros lugares donde se van a comenzar a dar los procesos de urbanización iniciales que van a explicar la expansión por toda la zona costera y que al día de hoy lo que se tiene proyectado se vaya hacia el oeste. ¿A qué nos referimos con esta modernización? A la modernización del sector agrícola, a la modernización del sector industrial, a la parte de ciencia, tecnología y la parte militar. Entonces, justamente en este sentido, la parte industrial no va a ser explicada, si bien es cierto, por la ciencia y la tecnología, por lo que se va a estar en ese sentido invirtiendo, por la llegada de capital extranjero, pero también por la creación de espacios especializados para que la industria comience a despegar en estas zonas de China. Lo que les mencionaba hace rato, también ya desde hace unos cuantos años, la población china es predominantemente urbana. Esta tendencia de crecimiento en los distintos espacios urbanos se está consolidando. Vamos a ver ahorita que a partir del 13º Plan Quinquenal sigue retomando China este proceso de urbanización como un eje que le va a llevar a la prosperidad, dice el discurso en este sentido del gobierno chino, para mejorar las condiciones de la población rural y otros objetivos que se tienen planeados. Aquí una gráfica que resume justamente los dos momentos que estamos mencionando. El proceso de modernización que se anuncia en 1978 y que a partir de ese momento comienza a despegar de manera acelerada. Aquí, a propósito de esto, es importante cuando uno revisa y analiza este tipo de temas, cómo la figura del espacio urbano, de la vida urbana en general, de toda esta dinámica en el espacio urbano, ideológicamente incluso antes no era considerada como algo, digamos, atractivo, como no era parte justamente del discurso, porque bueno, se asociaba bastante con el capitalismo, con una clase burguesa, con una serie de elementos que justamente en la época maoísta no eran propiamente objeto de estudio, ni eran parte justamente como uno de los elementos importantes. Cuando ya hablamos de un proceso de modernización, esta visión cambia. Se habla de prosperidad, se habla de que la riqueza en ese sentido no está peleada con los ideales, en ese sentido del gobierno chino, en general de proyectos que se tiene de nación. Incluso comienza a acelerarse la consolidación de estos procesos y al día de hoy tenemos justamente los temas asociados a ello, como es la consolidación de la famosa clase media, que son grupos económicos sociales que se supone van a estar impulsando el crecimiento del mercado interno chino. Por eso es que señalo esto, dos momentos que no nada más desde un punto de vista técnico, sino también ideológico, marcan una diferencia. Entonces, en un poquito esta radiografía estamos hablando que en el 78 había 193 ciudades de distintos tamaños, para llegar al 2008 con 662, y en donde 10 ciudades, aquí las tienen ustedes señaladas, van a concentrar el 58% de la población. La mayoría de estas ciudades están en la zona costera, en la zona centro de China, y son las que van a marcar justamente la dinámica de la tendencia urbana. Al igual que en los análisis que se suelen hacer en el caso mexicano y en otras partes del mundo, también China, para su análisis, se va a dividir en distintas zonas metropolitanas. Estamos hablando de 53 zonas metropolitanas, y que en ese sentido, lo que mencionaba hace un momento, se están expandiendo hacia esta parte del oeste,
toda vez que ya se identifica que las distintas problemáticas ambientales, la parte que va a existir en las propias ciudades, está obligando al gobierno chino a moverse hacia esta parte, pero también hay que señalarlo, lo están haciendo como parte justamente de una estrategia de expansión urbana. Ahorita mencionaremos el caso de la subocupación inmobiliaria, es uno de los fenómenos que están muy presentes en China y que son fuertemente criticados. Aquí una imagen de este Instituto McKinsey, quien desee entrar a la página y checar, este es un mapa interactivo, nada más que aquí pues, nada más se pudo copiar las dos imágenes, para ver cómo en 2005 las principales aglomeraciones urbanas que ya están consolidadas, cómo se observaban en el 2005 y cómo se proyectan en el 2025, cómo toda esta parte ya literalmente va a estar consolidada urbanísticamente, es decir, todas las implicaciones que va a tener, como ahorita veremos ambientalmente, están sobre zonas donde tienen un estrés hídrico, donde tienen escasez de agua potable de niveles de severos a muy severos, y también pues por los niveles de contaminación que se presentan en distintos ecosistemas en esas zonas. Entonces, el gobierno chino habla en ese sentido de que es una transición, el estar hablando del proceso de urbanización, del proceso de concentración del ingreso que se está registrando. Si bien es cierto que ha disminuido la pobreza, las estadísticas están señalando que ese famoso coeficiente de Gini está aumentando en China. El gobierno chino lo considera como una etapa de transición. Señala que muchos de los fenómenos que se están mencionando o que se han analizado desde Occidente son justamente etapas que van a resolverse. Un tema que es muy analizado en ese sentido es el de las famosas ciudades fantasma, que no es más que hacer referencia a la subocupación inmobiliaria de distintas ciudades, y que el gobierno chino las justifica como espacios que, si bien al día de hoy están subocupados, posteriormente van a ser ocupados, vale la redundancia, por población migrante proveniente del espacio rural. Es decir, estamos preparando las ciudades para que sean ocupadas, y de momento lo que estamos haciendo pues es impulsar el crecimiento económico por este tipo de rama. La cuestión aquí es que las implicaciones que tienen en todos los niveles en la creación de este tipo de ciudades también son analizadas, y muchas de las veces en ese sentido suelen diluirse en los análisis. Entre ellos, por ejemplo, se habla del incremento en el precio de la vivienda, en el precio del suelo, la especulación inmobiliaria que va justamente girando alrededor de este tipo de fenómenos, son los que preocupan sobre todo en los espacios urbanos que ya están en este sentido existentes. El otro tema que está asociado a esto es que cuando hablamos de urbanización hay que señalar y preguntarnos qué sucede con la población, qué sucede con la transformación que van a tener los distintos grupos sociales en la modificación de sus patrones de consumo, en la forma en que se organizan, en la visión que se tiene de hacer justamente sociedad. De ahí hay también distintos tipos de estudios, análisis. Podemos mencionar algunos casos de, por ejemplo, cuando se va transitando de los famosos barrios o hutongs a los espacios ya más modernos de edificios, cómo cambia toda la visión de comunidad, cómo cambia toda la visión de organización, de familia incluso, y entonces esos son también de los temas que China está enfrentando al día de hoy. Entrando un poco en materia ambiental, hay que señalar que una de las principales críticas para este fenómeno es que el costo ambiental está siendo demasiado alto en distintos niveles. Aquí hice una síntesis, yo diría, muy apretada de una gran cantidad de información. Espero que pues, se pueda transmitir justamente esta relación que va teniendo, dada la tendencia del proceso de urbanización china en los impactos ambientales y sociales, y un listado de temas que habría que señalar, tendríamos que revisar de manera amplia. Es el tema del abastecimiento de agua, así como su calidad, la disponibilidad de tierra, el abastecimiento de energía, la contaminación atmosférica, la deforestación, cambio de uso del suelo y la huella ecológica urbana. Son algunos temas que se proponen, tendríamos que estar revisando cuando se analizan las tendencias de estos procesos de urbanización, tanto en China como en México y en cualquier otro país. En el caso del agua, ya lo habíamos mencionado, China va a padecer al día de hoy, está padeciendo, mejor dicho, una severa crisis hídrica.
en distintas regiones y de distintas maneras. En esos términos estamos hablando de que posee apenas un suministro del 5% del agua, y que en ese sentido, al no estar distribuida de manera equitativa, va a volver más compleja la funcionalidad y la reproducción de la población. Distintos datos existen al respecto sobre cómo, por ejemplo, 8 de 10 ciudades chinas costeras descargan aguas excesivas a los distintos afluentes, y eso va a poner en riesgo justamente la salud de la población que está en este sentido reproduciéndose ahí. Otros datos muestran, por ejemplo, que tienen altos contenidos de arsénico, de fluoro, de sulfatos, y que en ese sentido afecta en promedio a 980 millones de personas. El punto de todo esto es, repito, más allá de perdernos en un mar de estadísticas, es que China está viendo una carrera contra el tiempo. O sea, es decir, está, si bien es cierto, ahorita vamos a ver los puntos que se señalan en el nuevo proyecto de urbanización china y en el tercero plan quinquenal, la cuestión es si va a poder resolver a tiempo todo este tipo de fenómenos, y donde el costo ecológico, si se lo descontáramos a ese producto interno bruto nacional, la cuestión es cuánto le quedaría realmente a China y a todas las economías emergentes si descontamos los costos ecológicos. En ese sentido, cuando estamos hablando del tema del agua, está asociado también con el tema de la contaminación atmosférica. Si han seguido las noticias en los últimos meses, China está padeciendo severos problemas también de contaminación ambiental, y ello se debe en principio porque la principal fuente de energía es de origen fósil, es decir, de manera muy puntual el carbón. El carbón extraído de manera natural es la principal fuente de energía para todo el proceso de urbanización y de industrialización china, así como también en el doméstico. Entonces, en ese sentido, aquí se pone de referencia el caso de las centrales eléctricas, donde se consume la mitad de la producción anual del carbón y que genera cerca del 40% del dióxido de azufre, así como el óxido de nitrógeno y otros gases de efecto invernadero. Entonces, el tema aquí es, repito, en este asunto de cuando estamos hablando de un aparente éxito económico, cuando lo contrastamos con estos fenómenos, hasta dónde realmente estamos obteniendo un beneficio. En las economías emergentes se sacrifican los recursos naturales, digo, aquí no tenemos el caso ahorita de Brasil, aunque decíamos en el proyecto que mencioné lo estamos analizando, cómo se está desgastando el Amazonas, las pampas argentinas, más muchos otros ecosistemas en Sudamérica, bajo el auspicio del gobierno nacional, local, y para dar la cabida a empresas transnacionales, entre ellas las chinas, habría que señalar, ¿no? Entonces, creo que aquí es importante deslindar responsabilidades. Se le atribuye a China ser responsable de devastar distintas zonas en África, en su propio país, pero bueno, hablando en el contexto externo, los responsables son los propios gobiernos nacionales que permiten la llegada de ese tipo de inversiones. Eso hay que señalarlo para que no estemos ahí fundando de más en ese sentido responsabilidades, ¿no? Entonces, el asunto es que estas son imágenes del año antepasado, cuando se anunció una severa crisis atmosférica en Pekín, donde ahí paran las empresas y paran distintas actividades económicas y sociales, y que en ese sentido se suma justamente a otro tipo de ciudades que están en las mismas condiciones. Estamos hablando que en ese sentido, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente en el 2015 anunció que solo 8 de 74 ciudades tienen un nivel aceptable de la calidad del aire. O sea, ¿qué nos lleva a todo esto? Digo, si ustedes se meten a revisar por allí algunas notas, literal, en muchos de estas ciudades no solamente se usaba cubreboca, sino también tener que salir con tanques de oxígeno, ¿no? Entonces, eso para nosotros es algo que todavía no se presenta, y cuando nosotros vemos estos fenómenos, y ahorita voy a presentar unas estadísticas, dirían, bueno, qué bueno que no vivimos en China, ¿no? Entonces, el caso de Pekín también es el que estamos aquí señalando, es en ese sentido, de acuerdo a la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái, posiciona a Pekín en el segundo lugar como el peor ambiente de vida entre las 40 ciudades más grandes del mundo. O sea, esto es algo también sumamente relevante. Entonces, aquí en la presentación yo la voy a editar, como todo lo hacemos en este Chimex, la vamos a poner en el portal, y ahí yo los invitaría a consultar esta dirección para que ustedes revisen este programa que mide la calidad del aire en tiempo real a nivel mundial. Aquí lo que hice, pues, a las 12 de la noche todavía de ayer,
es ver la más reciente, donde ustedes en estas banderitas van a encontrar cuál es la calidad del aire según la metodología de esta institución. Y entonces nos vamos a encontrar, me adelanto un poquito a esto, cómo está clasificada. Aquí ahí no son los IMECAS, acá son los ICAS, donde partimos de un rango de 0 a 50 hasta 300 en adelante, que es sumamente arriesgado, y en donde en ese sentido va elevando el semáforo, digámoslo así, de estos colores, donde el verde, digamos, como que es el más adecuado, el que es menos nocivo, el amarillo cuando ya empieza a generar efectos negativos y así sucesivamente. Entonces, al día de ayer, por ahí pues creo que Sonia nada más es la única compañera china que está ahí, ¿no?, que nos ubica dónde está Kanje Yuan Eudosi, que en el mapa está aquí. Digo, no encontré mucho en internet a qué es de esa ciudad, pero es la que tiene este índice al día de ayer junto con esta otra y acá hacia el oeste, con un nivel de aquí de 900, pero que aquí alcanzan a contar de 300 en adelante, ¿no? Pues entonces es para darnos una idea de que yo creo que México, si lo ponemos en ese contexto, digo, no es porque vemos ahí patadas de ahogado, pero pues estaríamos de moderada a buena si contrastamos eso, ¿no? Solamente para dimensionar la problemática atmosférica que vive China en prácticamente todo su territorio, ¿no? Entonces, este otro video que ustedes pueden descargar de YouTube, que es bien chistoso porque a veces dura cargado en YouTube, otras veces lo quitan, para ver justamente cómo hacen los reportajes de cómo operan el sistema de transporte, de ver cómo están las condiciones atmosféricas en China, ¿no? Lo pusieron ahí bajo el domo y justamente señala cómo el gobierno chino, a pesar de que tiene justamente distintos programas, es como aquí en México, podemos ver chatarras y cachivaches ahí circulando y ahí también. Entonces, como se dice, donde quiera se cuece nada. En el tema del suelo también es otro tema importante, está asociado justamente tanto por el cambio de uso del suelo, por el proceso de expansión, como por la contaminación del mismo. Estamos hablando que en este sentido la generación de residuos tóxicos provenientes del sector industrial van a estar al orden del día. Cuando hablamos del cadmio, del níquel, arsénico y otros materiales, van a estar presentes de manera muy puntual en muchas regiones. En ese sentido, estamos hablando de Hebei, por ejemplo, de Shanxi o de Liaoning, donde justamente se van a presentar mayores problemas de contaminación del suelo. Y otro tema que el gobierno chino a veces no reconoce, que vemos noticias por donde quiera, y es las llamadas aldeas del cáncer, ¿no? Aquí en los trabajos que hemos hecho en la red, en Sechimex, la doctora Trápaga ha tenido también ahí distintos trabajos junto con los que nos dedicamos, siempre discutimos este tema. ¿Cómo es de que un gobierno, si bien es cierto, anuncia un éxito, una prosperidad, por el otro lado, cualquier gobierno demerita justamente este tipo de impactos? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿para qué se está impulsando bajo esta visión desarrollista y ortodoxa el impulso del crecimiento económico? Tratar de posicionarse hegemónicamente a nivel mundial, si al interior, a nivel local, a nivel social, regiones enteras padecen de problemas de estos, ¿no? Hay distintas estadísticas, repito, el gobierno chino señala que son extraoficiales, pero se habla de aldeas que pueden ir desde el 1.000.000 de personas hasta 10 millones, ¿no? Entonces, es tanto como decir que toda la delegación de Iztapalapa pues tuviera cáncer, ¿no? Así de fácil, ¿no? Nada más. O sea, de esa dimensión estamos hablando, ¿no? Entonces, entramos a la parte, yo diría, más especulativa, a la parte más compleja de evaluar, porque todo está en proyecciones, todo está en un nivel así de a ver qué tanto se puede lograr. Yo diría, pues de algún modo, si somos optimistas, le podemos dar un voto de confianza al gobierno chino para ver si logra resolver todo esto. A partir de que se establece el treceavo plan quinquenal, y en donde establece que va a sostener un crecimiento del 6.5 al 7%, el cual es derivado del anuncio que hacen en el 2013 con el modelo de la nueva normalidad china, ¿no? Es decir, va a disminuir el ritmo de crecimiento económico, va a reorientar varios de los procesos industriales, modernizarlos en la parte urbana, en la parte rural y así sucesivamente, es decir, generar condiciones
propias para una mayor prosperidad, para mejorar la calidad de vida, con todo lo que eso implica en el discurso, y que en ese sentido va a tener como punta de lanza la parte urbana. Entonces, estamos hablando de que busca incorporar a 100 millones de personas de áreas rurales en las ciudades. Ahorita que presentemos todo esto en lo general, vamos a ver que llama mucho la atención el énfasis que está poniendo en esta relación campo-ciudad, pero lo está haciendo desde una perspectiva que rompe nuevamente moldes y estándares interpretativos y teóricos, como siempre lo ha estado haciendo China. En ese sentido, pretende elevar la tasa de urbanización al 60%, crear 50 millones de empleos urbanos más, por lo que ya mencionamos. Es decir, tiene que consolidar un mercado interno en este sentido. China, desde el 2013, con esto que estamos mencionando, señala: ya vamos a disminuir esta visión de crecer hacia el exterior, de estar fortaleciendo el crecimiento basado en exportaciones. No se va a renunciar a este modelo como tal, sino más bien lo que se va a hacer es justamente consolidar el mercado interno, y en donde esta clase media china, estos grupos económicos con ingresos medios, van a ser fundamentales. Entonces, ¿a qué se refiere este nuevo plan de urbanización nacional? Antes de este plan quinquenal reciente, China anuncia en el 2014 que busca el bienestar de la sociedad, sincronizar, modernizar la urbanización y la industrialización. En la era de la tecnología de la informática, pretende dotar de mayores recursos e infraestructura a los distintos espacios urbanos para conectarlos, tanto físicamente como por la vía de las telecomunicaciones, modernizar la parte agrícola a partir de su urbanización. Esto es algo importante y no es novedoso, porque si nosotros revisamos justamente en qué consistió el proceso de modernización en 1978, impulsado por Deng Xiaoping, lo que vamos a encontrar es que lo que hace el gobierno chino en ese momento es mejorar las condiciones de infraestructura, llevar pequeñas fábricas, o en ese sentido centros manufactureros, al espacio rural, incrementar la dotación de recursos justamente para alfabetizar más a la población rural y brindar condiciones de infraestructura en materia de salud, de educación y así sucesivamente. Entonces, va a continuar con este proceso, pero obviamente atendiendo a las necesidades y a los retos que se tienen en el siglo XXI. El tema de la protección del medio ambiente, que también es algo bien complejo, en el librito este que anunciábamos de Sechimex, los invitaré a revisarlo, lo pueden descargar de manera gratuita, el de Construyendo Ciudades. La experiencia que tuvimos en ese momento al reunir especialistas de México, muy buenos especialistas, muchas gracias, y a especialistas también de China, es, bueno, esta visión de ciudades sustentables, hasta dónde es una utopía, hasta dónde es un proyecto que se puede consolidar. Sinónimos de esto es ecociudades, como lo está anunciando el gobierno chino, ciudades verdes, ahorita vamos a ver. Y lo cierto es de que en ese sentido es un proyecto muy complejo. Reunir las tres esferas, las tres dimensiones de la sustentabilidad en el espacio urbano es algo muy complejo. En ese sentido, hablar de sustentabilidad económica, sustentabilidad social y ambiental requiere, en efecto, de una labor titánica comandada por un gobierno que, repito, veamos hasta dónde el gobierno chino puede lograr. Entonces, en ese sentido, repito, les recomendaría que revisaran este documento. Ahí pueden encontrar a muchos especialistas en el tema. Y de manera puntual, ¿qué es lo que busca este modelo de urbanización? Busca mejorar la administración del espacio urbano, de las ciudades en sus distintos tamaños. Busca mejorar la parte económica, fiscal, de recaudación, de poder estar generando los propios recursos en las ciudades, que sea más eficiente. Busca en ese sentido tener un cierto equilibrio, entre comillas, con todo lo que implica cuestionar ese concepto de equilibrio entre campo y ciudad, para que justamente todo este rezago que se está observando y esta concentración del ingreso que estamos en ese sentido presenciando, dice el gobierno chino, esto van a ser uno de los varios mecanismos con los que se van a resolver, con los que se van a solventar. Si lo quisiéramos analizar también desde una perspectiva de Kuznets, es tanto como decir que ahorita China está experimentando una concentración del ingreso propio de lo que también experimentaron las economías desarrolladas.
y un poco haciendo esta similitud, el gobierno chino supondría que esa concentración del ingreso disminuiría una vez que se logre transitar de una etapa ya previamente industrial a una ya de servicios. Pero para eso, repetimos, todavía falta bastante tiempo. El gobierno chino estima el 2020, eso ya es a la vuelta de la esquina. Están otros datos al 2025 y otra visión al 2050. Entonces, en ese sentido, este otro elemento que es el de establecer condiciones de protección al ambiente y la preservación ecológica, que es lo que justamente va a dar soporte a esta visión del nuevo modelo de desarrollo urbano, y que de manera muy puntual ya en el plan quinquenal que estamos mencionando va a estar siguiendo una serie de lineamientos. Digo, por cuestiones de tiempo, porque ya se me está acabando, les voy a presentarla rápido para que podamos intercambiar ideas. No obstante, como les señalo, va a estar en la página del Sechimex para que vean los componentes de este modelo, las distintas áreas, qué son lo que se está buscando. Lo que yo resaltaría en este sentido es justamente esto que estamos ahorita diciendo. El énfasis en el tema rural, en el tema urbano es fundamental. El gobierno chino en ese sentido busca justamente mejorar las condiciones que se están observando en el ámbito rural a partir, según el gobierno chino, de un proceso de urbanización controlado y ordenado. Busca a partir justamente también de este modelo de urbanización que al interior de los espacios urbanos ya existentes se mejoren las condiciones de vida en los barrios más atrasados, en las zonas que no forman parte justamente de las zonas económicas especiales, de toda esta zona, toda esta franja que está en la costa y que es de la de mayor, digamos, éxito económico. Y entonces en ese sentido busca atacar varios frentes, ¿no? La parte rural, la parte urbana a diferentes escalas, y para eso se supone que va a estar siguiendo distintos modelos. En ese sentido, estos modelos me refiero justamente a la atención que van a tener en las pequeñas y medianas ciudades, ciudades con características únicas que les llaman en ese sentido, donde van a fomentar el turismo, van a fomentar justamente proyectos que vayan asociados a la innovación tecnológica, crear, yo creo que en ese sentido algo importante que hay que señalar es esta visión que se tiene de parques industriales, es un poco replicarlo con las ciudades especializadas, como por ejemplo también en México hemos tenido iniciativas de ciudades especializadas en materia de salud, en materia de electrónica y demás. Entonces, para ir concluyendo, este tipo de modelos de ciudades que pretenden estarse construyendo llaman la atención por las características que tienen, por lo que pretenden alcanzar. Repito, es muy complejo y anticipado señalar que vayan a tener un éxito. Ya existen proyectos desde hace algunos años que todavía están en un proceso de consolidación. Cuando hablamos de los casos de Dongtan en Shanghái, o cuando hablamos de Tianjin también, en donde ya se habla de modelos de ciudades, pero al día de hoy no son una realidad, no están todavía materializadas para cumplir con los objetivos que según se están estableciendo en materia de generación de energía, de que sean autosuficientes en ese sentido, de que puedan sustituir de manera significativa los transportes por el transporte público por el transporte eléctrico en este sentido, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces otros modelos como esta llamada ciudad esponja, donde busca justamente resolver en algunas partes los problemas severos que tienen de agua, tanto por la parte de contaminación como la parte de la disponibilidad, ¿no? Entonces, así sucesivamente vamos a encontrar en este plan quinquenal, en este nuevo modelo de desarrollo de urbanización, toda una gama de proyectos en materia de infraestructura portuaria, terrestre, ferroviaria, en lo general, de cómo se supone van a mejorar las condiciones. Y la conclusión general, yo diría, es todavía está a un nivel decía ahorita, de especulación, de expectativa, de si se van a cumplir al 100% todo lo que se está estableciendo ya desde este modelo de urbanización y del plan quinquenal. Si hacemos la evaluación al día de hoy, el cierre, el corte de caja, lo cierto es de que está siendo, decíamos también hace rato, muy costoso el éxito económico chino. El proceso de urbanización es un indicador que en efecto nos ayuda a medir y a impulsar el crecimiento económico,
Pero también, como decimos, en el pecado llevamos la penitencia, ¿no? Ese propio proceso de urbanización es el que está generando condiciones adversas y negativas para el propio espacio chino. Y en ese tenor, las economías emergentes están siguiendo una misma ruta, cada quien con sus particularidades, cada quien con sus propios resultados, y el punto es, yo concluía, pues es una carrera contra el tiempo. Las evidencias del cambio climático están ahí, la evidencia de cómo justamente se están agotando los ecosistemas, de cómo se ha rebasado la capacidad de carga de los ecosistemas, no se está permitiendo la regeneración, y todo bajo esta lógica, se dice economicista, donde urge repensar justamente no solamente un nuevo modelo de industrialización y de urbanización, sino, aunque parezca romántico, de civilización y de cómo estamos como seres humanos llevando nuestra vida en la transición de este planeta, ¿no? Muchas gracias. Esta sección. Bien, vamos a hacerlo usual. Levanten la mano los que quieran intervenir. Vamos a hacer una ronda. 1, 2, 3. Entonces, se identifican, por favor, dicen quiénes son, de dónde vienen, para que sepamos con quién hablamos. Adelante. ¿Qué tal? Doctor Martínez, soy Gabriel Alvarado, profesor de la Facultad de Economía. Lo felicito por la conferencia. Me parece que abre un panorama que, como usted lo mencionaba, es poco conocido, un poco tratado en cuanto al tema de la conferencia. Y de ahí pueden surgir una serie de ideas, dudas. Yo le quiero preguntar, primeramente, ¿qué relación guarda todo este programa que usted nos acaba de presentar con, por ejemplo, el establecimiento de las zonas económicas especiales? Porque si bien deben de desarrollarse como pues, una zona urbana, ¿verdad? No sé si ya desde el principio están tomando en cuenta todas estas políticas, líneas de acción. Y en segundo lugar, le quiero preguntar, dada esta nueva política a nivel global que está llevando China en cuanto a la iniciativa del COBOR, ¿verdad? O sea, de un cinturón y un camino, una ruta, en la cual se supone que el gobierno chino, al llevar proyectos, inversiones, recursos a otros países, si no sabe usted si este componente, que si bien usted mismo menciona que todavía es un planteamiento, no se han visto los resultados, si no está también involucrado para llevar a los demás países este enfoque que se ve vasto y completo, muy completo, ¿no? Gracias. Buenos días, Sergio Quiroz, colaborador de Sechimex. La pregunta es a manera general. ¿Consideras que las tecnologías limpias, principalmente pensando en las que tienen que ver con la urbanización de las grandes ciudades, en el caso de China pues es muy característico, son la solución definitiva para lograr transitar de un capitalismo degradante con el ambiente, o bien las mismas tecnologías limpias, al ser propuestas por el mismo capital, en el pecado llevan la penitencia? Nada. Buenos días, Enrique López, de aquí de la Facultad de Economía. Una pregunta sobre el plan de desarrollo que marca el gobierno chino. Yo observo que no hay una carencia, o al menos no sé si lo tienen contemplado, políticas demográficas, porque
si bien pareciera que sí están pensando en un futuro, no se está considerando la variable de crecimiento de la población, o al menos así me queda la duda. Muy bien, pues muchas preguntas muy interesantes que nos dan para otra conferencia. Por lo que menciona el profesor Gabriel, en efecto, primero hay que mencionar, cuando hablamos de una zona económica especial, en el caso del modelo chino, estamos hablando de un espacio urbano predominantemente. Por entrada, primero hay que definir qué es un espacio urbano, es un espacio económico que fue creado justamente para, con distintos objetivos. Alrededor de hoy hay cerca de 208 zonas especiales, zonas económicas especiales, ¿no? En materia de comercio, en materia aduanera, en materia industrial, científica, tecnológica. O sea, es un espacio por excelencia urbano, el cual y es lo interesante, el gobierno chino va creando, decíamos, tiene un modelo de planificación urbana muy bien focalizado. Es decir, aquí vamos a crear una ciudad y aquí la creamos. Creamos esta zona económica especial y alrededor vamos a construir justamente todo lo necesario. Vamos a tener ese equipamiento urbano, vamos a tener toda esa infraestructura para que justamente se vaya justamente condicionando. Y entonces la dinámica que se tiene en esas zonas económicas especiales en definitiva entran justamente en estos proyectos, en estos planes de cómo se van a administrar, porque zonas EPCs como Shenzhen, que son las tradicionales, tienen justamente problemas en ese sentido ambientales también relevantes, ¿no? Todos los que están, por ejemplo, en el delta del río Perla y en otras zonas que padecen justamente problemas de agua son justamente objetos de acción del gobierno chino. Entonces, en definitiva, están contempladas, están consideradas. Habría que señalar esta réplica que se quiere hacer aquí en México sobre zonas económicas especiales, a ver qué les va a salir, porque no parece más que otra cosa de continuación del Plan Puebla-Panamá, ¿no? Entonces, transformar el territorio de manera regional, pero no tiene así como que algo parecido a lo chino, ¿no? Entonces, hay que señalar este modelo de zonas económicas especiales. No es que lo inventa China, surge en Europa, surge por ahí en Inglaterra, en Irlanda, a mediados del siglo pasado, y se ha replicado, pero el gobierno chino es el que lo ha impulsado de manera más significativa. Entonces, también en ese sentido, pues, merece la atención. Sobre esta política o este proyecto de la nueva ruta de la seda, también hay que señalar, tiene implicaciones territoriales, va a transformar el territorio por donde van a pasar los distintos proyectos. Por la vía terrestre, básicamente, pero obviamente en la marítima pues también está contemplada una ruta. Y entonces, yo creo que ahí en ese sentido habrá que señalar que todos los proyectos en ese sentido tienen un impacto territorial. En México tenemos muchos ejemplos, tenemos muchos casos también, desde el trabajo, por ejemplo, que ha realizado la doctora Trápaga con la minería, que hemos dado continuidad a algunos, pues es una de las actividades más devastadoras, la minería. Para ello se construye toda una infraestructura y en donde los últimos beneficiados son las comunidades y a veces hasta el país, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de esta nueva ruta de la seda, pues se planea construir justamente una infraestructura para facilitar la comercialización de bienes y servicios, bienes y materias primas, pero también la creación de infraestructura en materia hidroeléctrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que el impacto territorial va a ser significativo. Desde el momento en el que transformamos un ecosistema, ya desde ese momento todos los beneficios que podemos obtener de ahí se pierden. Entonces, yo creo que el impacto, en la medida de que se abre una nueva ruta, es de manera acelerada. Por ejemplo, este tren transatlántico que tiene proyectado China desde Perú, cruzando por todo el Amazonas hasta conectar al Atlántico, desde el momento en que vamos cortando justamente toda esta Amazonas, ¿qué implicaciones tiene? Ya cortamos una dinámica y una funcionalidad ecológica. Y aunque es lo que acaban de hacer acá en la Marquesa, y lo que están haciendo, pues lo mismo, si van y revisan, el Estado de México es uno de los lugares y de las entidades que al día de hoy tiene un proceso de urbanización más acelerado, que se justifica siempre en esta lógica de desarrollo y de mejoría y de bienestar. Entonces, creo que, regresando al punto, va a tener implicaciones, habría que medirlas. Y eso lo conecto con la pregunta de Sergio, en donde, bueno, habría que tener la definición precisa de tecnologías limpias, y realmente cuando hablamos de tecnologías limpias es limpio
y al 100%, ¿no? Lo cual pues, no, sabemos que no. O sea, es como el corredor cero emisiones. Bueno, pues cero emisiones, ¿por qué? A ver, siempre digo, a ver, en el escape del camión, cero emisiones, a ver, pon la cara, a ver si realmente cero emisiones, ¿no? O sea, ya sabemos que desde un punto de vista entrópico, desde las famosas leyes de la termodinámica, no hay contaminación cero, no hay degradación cero. Cualquier dinámica económica, por muy insignificante, va a generar un impacto. Cualquier actividad en ese sentido, ahorita no sé cuántos kilos de gas, de CO2 equivalente ya generamos ahorita en 1 hora y 15 minutos, ¿no? Y no estamos teniendo ninguna actividad económica. Es la electricidad que estamos utilizando tiene un punto de generación, ¿no? Entonces, el asunto es que aquí, más que volver a un capitalismo verde, como diría en estos documentos de James O'Connor, es que todo sistema económico devasta, todo sistema económico genera impactos negativos al ambiente. La diferencia es que estamos en un sistema económico que lo hace de una manera más intensiva. Y entonces, la revolución tecnológica, el cambio de patrón energético, pues ya lo sabemos, algunos especialistas dicen, es porque se va a agotar el petróleo. El otro, debido a eso, no te va a quedar de otra más que transitar un modelo energético de menor impacto. Pero así como que exista la disponibilidad de que se sustituya, no lo hay por una cuestión de costos y de ganancia que ya sabemos. Ahora, suponiendo que se empezara a masificar, también hay un tema ahí, el asunto de la paradoja de Jevons, ¿no? Cuando hablamos justamente de que más tecnología que te ayuda a ser más eficiente, te ayuda además a devastar y a demandar más recursos. Es tanto como decir, pues tengo lo clásico que nos enseñan en el aula, ¿no? Tienes a la secretaria con la máquina de escribir y ya pones una computadora y después ya hasta mentalmente puedes hacer ejercicios, con Siri, lo que tú quieras, haces más eficiente el proceso, pero también haces más eficiente la demanda y la generación de residuos, la famosa paradoja de Jevons. Entonces, el asunto es la discusión de, bueno, ¿qué modelo pues ya no de crecimiento, porque es nuestra discusión siempre en los seminarios del doctorado, qué modelo de producción, si queremos llamarle así? O sea, ¿cómo vamos a resolver la satisfacción de las necesidades básicas, ya sin meternos a todo lo complejo de lo que significa el término de necesidades, porque eso nos lleva a la fantasía, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad de cada quien? Pues, para algunas personas es tener 50 pares de zapatos, para otros es tener 50 trajes, ¿no? Tienen una necesidad. Entonces, son discusiones, decía, tienen que ser desde una perspectiva multidisciplinaria, tienen que hacerse involucrando otras áreas, pero es yo como que incluí hace rato, es un problema de civilización también, ¿no? Entonces, lo que mencionaba Enrique, en efecto, digo, yo hacía un poco la advertencia, hay muchísimos temas que aquí por el tiempo no iba a poder mencionar, pero tienen un papel central el asunto demográfico. La política del hijo único, que el año pasado fue revertida, se da cuenta el gobierno chino que la población se está envejeciendo, que la pirámide se les va a empezar a invertir, y entonces ahora ya autorizan a que justamente las familias puedan acceder a tener un segundo hijo ya, con todo lo que prevaleció durante 30 años, que era prohibírselos. En el ámbito urbano tener solamente un hijo, en el ámbito rural tener 2, según si formaban parte de alguna de las minorías étnicas, o si el primer bebé pues, era una mujer. Todo eso sabemos, y es importante para quienes, repito, están involucrados en el tema, es algo que explica justamente parte del éxito económico chino. Siempre platico aquí con algunos de mis alumnos en clase, es que el éxito económico no se debe solamente por fenómenos y factores económicos, se debe justamente a medidas de carácter social, a medidas de carácter, obviamente, políticas, tecnológicas, todo esto, pero en el caso muy concreto de China, tuvo que establecer primero un hukou, que es un carnet de residencia, un carnet de identificación para evitar el desequilibrio regional. Eso sería impensable, no sé cuántos de ustedes son aquí fuera del Distrito Federal. Pues aquí sé que tengo a mi alumna Karen de Chihuahua, de Sonia pues obviamente de China, pero los demás de dónde son. Dicen, acaban de realizar sus actividades, sus labores, y como tenemos un hukou, pues se regresan. Nada que les gustó la Ciudad de México, Coyoacán, y aquí no. Eso es para ejercer un control regional, para evitar un desequilibrio entre los distintos espacios, el cual sigue al día de hoy. Con este nuevo plan quinquenal se establece que se va a hacer una revisión de la situación de la migración de todos los habitantes. Justamente por eso se están creando, se está teniendo como visión el crear nuevas ciudades y de estar modernizando el espacio rural
para mejorar las condiciones de vida de estos habitantes. Entonces, en ese sentido, tanto cupo en México sería impensable un control de residencia, ¿no? Sería anticonstitucional, sería ir en contra de los derechos humanos, sería ir en contra de todo. Lo único que creo que tiene control son los automóviles, y eso hasta las 11 de la mañana, ¿no? Entonces, en ese sentido, la política del hijo único pues pretende justamente resolver esto para que la población no se desenvejezca y se pierda pues el famoso bono demográfico que durante muchos años a China le hizo pues justamente marcar una diferencia respecto de los demás países, porque es fuerza de trabajo al final del día y también son consumidores, ¿no? Bien, podemos iniciar la segunda ronda. Cuando Federico aprenda. Sergio. Buenos días, mi nombre es Carlos Molina, soy profesor aquí de la Facultad de Economía. Y respecto de las tendencias actuales de la urbanización, el caso de China, resulta inevitable asociarlo con el asunto de la vivienda, que es uno de los asuntos que preocupan a mucha gente, entre otros a mí. Yo voy a hacer algunas preguntas muy puntuales, son 4, pero son muy puntuales y yo creo que algunas de ellas requieren respuesta muy rápida. ¿Qué es urbano y qué es rural en China? Porque nos ponías un cuadro donde hay ciudades de 10 millones o más, ciudades de entre 10 y 5, entre 5 y 1, y aldeas de 1 millón, pues una aldea de 1 millón de habitantes, pues como que se me hace que, por decir algo, Gustavo Amadero no es una aldea, o Benito Juárez, pues como que no es una aldea, la delegación Benito Juárez. Entonces, ¿qué es rural y qué es urbano en China? Segunda pregunta, respecto de reorientar el desarrollo urbano y de vivienda hacia las preguntas del noroeste. Me gustaría que el doctor precisara qué provincia. Yo estoy pensando, a lo mejor bien normal, en Xinjiang, en Mongolia Interior, en el Tíbet. Bueno, una siguiente cuestión. Hay un caso que es muy marcado, incluso en publicaciones de aquí del Sechimex, una de ellas en inglés, que se publicó hace pocos años, de un caso en Urumqi, la capital de Xinjiang, donde hay edificios muy grandes de muchos pisos que se construyeron para chinos que eran llevados a Xinjiang para trabajar, para vivir, y estaban vacíos porque pues, a los chinos simplemente o no les gustaban o no tenían los ingresos suficientes para pagar esos departamentos, mientras ahí mismo en Urumqi los uigures viven en condiciones de hacinamiento. Por último, si también en el Tíbet se está pensando en un traslado de chinos de etnia Han hacia el Tíbet en forma tan grande como ha sido en el caso de Xinjiang, y si va a seguir predominando el criterio de mercado para el caso de la construcción de vivienda, como fue en el caso de Lhasa. Gracias. Muy bien. Sí, mire, en efecto, yo creo que menciona esto, les decía hace rato, suele ser hasta apasionante justamente. Perdón. Bueno, continuando un poco con el tema, cuando hablabas de qué modo de producción o qué producción es la que podría resolver esto, entonces la pregunta que me surge, y te lo digo por la experiencia que llegué a tener en empresas dedicadas al desarrollo de tecnologías limpias, que yo les decía, de tecnologías menos sucias, y les molestaba, ¿cierto? Entonces, un modo de producción o una producción sin ganancia, una producción sin explotación de las condiciones de producción, deja de ser capitalismo. Y la pregunta creo que más interesante para mí es: esta dinámica urbana nos está llevando
a ver el límite ya físico de reproducción del capital hoy en día? ¿O crees que pueda volver a reorganizarse de alguna manera que pueda intentar resolverlo? No quiero decir que sin impactos al ambiente, pero que pueda enmascararse de alguna forma por un periodo de tiempo más para seguir perpetuando su reproducción. A ver, yo quiero ser la tercera. A mí me gustó mucho el planteamiento de Sergio y siempre me parece que hay que enfatizar ciertas cuestiones para no perdernos en la discusión de detalles, digamos, ¿no? Sergio decía que en el pecado se llevaba la penitencia, pero eso es autorreflexivo, y en el pecado del crecimiento de China la penitencia la llevamos nosotros. Eso es muy importante, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero? Hemos admirado lo que ha hecho China porque es extraordinario. Nunca se ha visto en la historia un proceso así de acelerado con los resultados económicos que hemos visto. Eso es una raya en el agua de la historia del capitalismo y de la historia en general, ¿no? Lo que Sergio plantea es cómo lo ha hecho, ¿sí? Entonces, los indicadores que nosotros medimos como economistas no reflejan cabalmente las implicaciones sociales, solamente el éxito económico, cuánto ha crecido, de cuánto es la inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenemos que hacer un esfuerzo por verlo en el otro sentido. Cuando hablamos de One Belt One Road, un camino, una ruta, estamos hablando de que se va a intensificar la inversión extranjera china en una zona desde China hasta Europa, ¿sí? Por la vía marítima y por la vía terrestre, sin cancelar las inversiones que tiene China en el resto del planeta, ¿no? Bueno, ¿para qué es una inversión? O sea, el que sea que invierta busca una ganancia, ¿no? Y si yo invierto en América Latina, en África o en la ruta de la seda moderna, estoy buscando obtener algo. Quitémosle el monto de capital, no nos interesa la suma que se pueda obtener, nos interesan los recursos que están comprometidos en estas inversiones. Entonces, nuestros países, los que Sergio llamó en vías de desarrollo, pero que yo dudo que estemos desarrollándonos, estos países que no llegamos a la industrialización plena, que sería el parteaguas, nos morimos por tener inversión extranjera, directa, ¿no? Productiva, no de cartera. Pero cuando hacemos eso, como decía Sergio, estamos responsabilizándonos de que hagan lo que quieran, ¿sí? De que se salten la ley, y no estoy hablando de los chinos, estoy hablando en general. O sea, si vamos al ejemplo que pongo a veces, a ver la Volkswagen de Puebla, incumple con la ley del trabajo, por ejemplo, al poner paros técnicos, ¿no? Y nadie le dice nada y la aplaude permanentemente. Entonces, las mineras canadienses, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hemos pensado que es una palanca de desarrollo obtener inversión extranjera directa, y la historia nos habla en contrario. ¿De qué estamos hablando? Si dijéramos una parte la cedemos a los inversionistas extranjeros y otra parte la explotamos nosotros, estamos hablando de que no hay recursos para que suceda todo esto al mismo tiempo, ¿sí? Y de que, reportándonos en términos de la metodología de la huella ecológica, ya sabemos que tenemos que reducir 1/3 del estado actual de uso de los recursos naturales, 1/3 tenemos que dejar de usarlos y vivir con el resto. Es decir, modificar radicalmente lo que Sergio decía, la civilización, ¿sí? Porque eso no se hace nada más con un régimen autoritario ni con conciencia de la gente, es cambiar las reglas del juego radicalmente. Entonces, discutir este tema de China y posteriormente la incorporación de India, para ponerlo fácil, los millones, actualmente hay un debate de si en realidad el país más poblado del mundo es India, no China. Si el comportamiento de India puede seguir el mismo
puede ser el mismo que el de China, indiscutiblemente que no puede, ni ningún otro país puede. Entonces, la discusión es no si China va a cumplir en el 2020 o en el 2050, o sea, cada vez es más difícil que cumpla en términos de los recursos del planeta, y eso implica conflictos detrás de eso, ¿no? El asunto es si queremos seguir discutiendo en esos términos. Sergio no planteó la discusión en esos términos, pero como estamos formateados para discutir en términos de PIB, de crecimiento, etcétera, no vemos la riqueza de todo lo que Sergio planteó. Entonces, yo te pediría, Sergio, si puede ser una puntualización en esos términos. Sí, en efecto, yo creo que tenemos que hacer un seminario más complicado, más complejo y más amplio, porque aquí no nos dejaron la última sesión, ¿no? Entonces, vamos a impulsar esto. Justamente, yo creo que si lo vemos en términos de metabolismo y de reproducción natural, el espacio urbano es artificial, no puede sobrevivir pues más que unas cuantas semanas, si lo queremos ver así, con la propia dotación de espacio natural que aún le queda. Pensemos en las islas, pensemos en servicios ambientales, pensemos en las banquetas, pensemos en todo eso. Mi tesis de doctorado yo la hice sobre el proceso de expansión urbana del suelo de conservación. Yo calculé la huella ecológica en ese momento, y el cálculo que hacía es que en realidad el Distrito Federal, con la limitación de las estadísticas que se tenía, nada más alcanzaba para 500,000 habitantes, por ejemplo, ¿no? O sea, nada más, dado el estilo de consumo que se tiene en la actualidad, el consumo de vivienda, de agua, de alimentos, generación de residuos, etc. Nada más para 500. Si hacemos un análisis sobre la dotación de ecosistemas o áreas ecológicas productivas, como se le conoce, pues en realidad ni a Estados Unidos le alcanzaría, porque su huella ecológica es de 9.4 hectáreas por habitante, mientras el promedio es mundial es de 1.7. Esto nos quiere decir que no lo percibimos porque hay habitantes en este planeta, en las ciudades, que se apropian de recursos naturales que otros no pueden hacer, es decir, los que tienen mejores ingresos, como pueden tener acceso a los bienes y servicios, alimentos y demás, pues pueden comprarlos fácilmente, mientras que los otros de menores ingresos pues se ven limitados. Entonces, si lo queremos ver así como los autores originales de la huella ecológica, Martis Wackernager y William Ruiz lo dicen, es que alguien en este planeta está cediendo su riqueza, la parte que le toca del planeta, para que otro pueda sobrevivir. En el contexto urbano es lo mismo. Decíamos ahorita, si visualizamos la Ciudad de México, toda la gente que vive en la delegación Coyoacán, parte de Tlalpan, la de ingresos medios a altos, tiene una huella ecológica más alta que, por ejemplo, los de Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, porque la cantidad y el tipo de bienes y servicios que consumen también son, en ese sentido, significativamente diferentes, ¿no? Entonces, un poquito para responder a todos los planteamientos y la invitación de la doctora Trápaga, en efecto, el tema urbano es algo que, desde el concepto, hay que señalar, es algo complejo, y como todo, y no es que me quiera salir por la tangente, es como todo lo que el gobierno chino hace bajo sus propias características. ¿A qué me refiero? Ellos establecen su metodología y establecen sus propios criterios de medición. El criterio básico estándar internacional que se establece para definir un espacio urbano es que tenga continuidad espacial, que tenga 2.500 habitantes, que sus actividades sean predominantemente secundarias y terciarias. Entonces, teniendo esos tres criterios, dice ya es un espacio urbano. Pero el gobierno chino puede estar catalogando justamente a una aldea en el contexto netamente rural. No porque no haya continuidad, sino por básicamente el tipo de actividad económica que está considerando. Aunque sea de 1 millón de habitantes o de 500,000 habitantes, no lo mete justamente en la definición netamente de urbano, porque no tiene esa continuidad espacial, porque está fuera de las ciudades, y ese es un poco el criterio. Se vuelve complicado aquí, lo bueno de todas las preguntas es de que tengo todas las posibles respuestas en otras presentaciones de las clases que damos. Entonces, esta es la clasificación de ciudades distintas, ciudades prefectura, provincial o municipal, y en general dan el conjunto de esta organización territorial. Nosotros nada más llegamos a una clasificación de ciudades medias o zona metropolitana y todo. Y entonces es más un criterio
en ese sentido, en este caso administrativo. Ya ni siquiera se lleva a lo técnico, porque justamente lo que mencionamos, se vuelve bien complejo con el asunto del Foucault. ¿Por qué? Porque de repente el gobierno chino, y algo que mencionaba también, llama la atención siempre que cuando se establecen ciertos proyectos, movilizan, aquí les pongo un poco las imágenes, y luego a propósito de las provincias, hacia dónde se va a estar moviendo todo esto, pues son parte de estas, ahorita las vemos en el mapa. Estas son las que están más densamente pobladas, y entonces es ir avanzando hacia este territorio con el señalamiento de que ya desde Mao Zedong existía la creación de proyectos urbanos hacia acá, pero obviamente en ese momento nunca se materializaron por las condiciones adversas del clima y de la orografía en esa parte semidesértica. Entonces, a propósito de esta pregunta, ¿hacia dónde se va a expandir? Pues va a ser paulatinamente sobre este territorio. Y lo que mencionábamos ahorita, a ver, ¿dónde está? El gobierno chino tiene la capacidad de movilizar población por todo el territorio para cumplir con esos proyectos. Esta es apenas una imagen de la migración que va a existir de algunas regiones y donde puede movilizar y crear espacio urbano nuevo. Entonces, cuando hablamos en ese sentido de Xinjiang o de Gansu o de Mongolia Interior y demás, pues hacia ahí es donde están apuntando los nuevos proyectos. En efecto, esto que se mencionaba con el asunto de la subocupación inmobiliaria son de esos casos que llaman mucho la atención. En efecto, hay una resistencia en algunas zonas del país de querer ocuparlas, la población no se está moviendo. Pero también sabemos que eso a veces no es que la población china como tal quiera o no, sino llega por decreto y lo tienen que hacer. Entonces, acá tenemos un poquito para seguir con la exposición, lo que le decía Enrique, pues esta es una imagen del Foucault personal, todo chino tiene esto, no puede andar sin él. Parece que no salen sin él, es lo que le identifica. Parte del control migratorio, cuando se quieren movilizar, pues tienen que presentarlo. Si no lo tienen, no pueden rentar, no pueden pedir empleo, no pueden pedir educación, salud, lo que sea. No pueden ir por la vida como nosotros libremente, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de la definición de urbano y demás, coincido acá con el profesor Carlos, pero es algo muy complejo que el gobierno chino lo maneja de esa manera. Y entonces ahí es donde se pierden mucho las estadísticas, donde no se puede a lo mejor hacer un análisis simétrico. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay estándares de medición de pobreza que dicta el Banco Mundial, que dicta en ese sentido la propia OCDE. El gobierno chino hasta hace unos años decía, es que nosotros apenas si tenemos a 50 millones de pobres. El Banco Mundial dice no, son 300 millones, según la metodología. Entonces, eso aplica de vuelta porque no está el doctor Dussel, sus experiencias con el famoso sistema armonizado y que 5, 10, 20 dígitos, los que sean, pues el gobierno chino también en ese sentido, con el tema de intercambio comercial, es un problema hasta dónde se van a dar las mediciones. No obstante, creo que con lo que sí existe, se puede hacer una revisión que está avalada, y muchos de estos documentos, repito, en la presentación les voy a dejar una bibliografía, muchos documentos que son avalados por el propio Banco Mundial, que son avalados por la propia ONU, el propio PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de estadísticas que ya justamente están reconocidas tanto por el gobierno chino como por estas instituciones, ¿no? Lo cual nos da un panorama. Llama la atención justamente esta clasificación de ciudades, que a propósito de hacia dónde se están moviendo, digo, pues esto es muy amplio para ahorita describirlo, pero nos lleva justamente hacia esta parte, ¿no? Y otra forma que también pues habría que señalarla, pues es si lo analizamos por nivel y por regiones, más allá de ciudades, por regiones, donde justamente sabemos que el este, que son todas las zonas costeras, en principio son las que despegaron, que ya se consolidaron, y ahora son las regiones del oeste las que van a estar siendo más activas, ¿no? Entonces, un poco para responder a la otra pregunta que también se señaló ahorita, del maestro Gabriel, unos saludos, ¿no? Y que señaló la doctora Trápaga, pues en efecto, este proyecto, ya había dicho yo en la primera intervención, va a caracterizarse por poner en práctica un amplio espectro de proyectos de diversos tipos, tanto por la ruta terrestre, por la ruta marítima. Entonces, resaltaré de nuevo, en la medida de que se va interviniendo el territorio,
se pierden las condiciones originales. Eso es básico. Eso es básico. En el balance, ¿qué va a significar? Pues un aumento en el tráfico de mercancías, pero también de personas. Si nosotros hacemos la revisión de todos los países que van a estar involucrados, desde el punto de vista geopolítico se habla que es lo que iba a contrarrestar al TPP, ahorita ya está quién sabe en qué escenario esto, pero se habla mucho de este proyecto para generar contrapeso al otro. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que se está buscando? Decía la doctora Trápaga, pues es toda esta visión económica general de estar estableciendo mecanismos para facilitar justamente la obtención de mayores mercancías, movilizar recursos en general. Aquí, en este sentido, pasaría a lo que les mencionaba, digo, lo hice muy rápido, bueno, ya que me dan la oportunidad. Ese es el proyecto Perú-Brasil, el corredor transoceánico. ¿Cómo va a ir atravesando justamente todo el Amazonas, lo que les decía? ¿Cómo se establece que desde el puerto de Tianjin llegue a Perú, parte de lo que se vaya a realizar en las transacciones, salga por el puerto de Santos en Sao Paulo? Todas las implicaciones en el Amazonas que va a tener esto, ¿no? Entonces, no hay ningún impacto cero, no hay ninguna degradación cero. Entonces, decía al principio de la presentación, en la evaluación, si la hacemos desde el punto de vista ecológico, pues sale reprobado. Siempre también en el análisis desde esta perspectiva, es decir, bueno, yo creo que no tendría por qué darnos mucho gusto ser el principal productor de hortalizas, el principal exportador de hortalizas, porque si lo vemos desde la perspectiva de la huella hídrica, estamos exportando agua, estamos agotando suelos, estamos exportando agua y estamos generando un estrés hídrico en las zonas desde donde sacamos. Entonces, esa es otra forma de analizar esta visión. Entonces, así como estos está el del canal de Nicaragua, que también está otro proyecto ahí, donde también en ese sentido, si le quitamos la nacionalidad a este tipo de análisis, nos dejamos como mero capital, pues esas son las expresiones, ¿no? Un poco la pregunta de Sergio creo que pues es algo mucho más compleja. Cuando estamos hablando de las ciudades, habría que acotar, hablamos de la ciudad industrial capitalista. O sea, modelos de ciudades siempre ha habido, desde Mesopotamia, Ur, Lagash, Nínive, si te vas de las primeras ciudades que existían en la humanidad, pasándole por las ciudades feudales, y estamos hablando de la ciudad industrial. Entonces, en ese sentido, vamos a reflexionar que en efecto es donde se está expresando y donde se está comandando la mayor degradación del planeta en la menor proporción del territorio, es decir, todo el espacio urbano apenas ocupa el 5% del territorio mundial, pero en ese 5% se comanda toda esa degradación. Entonces, ¿cuáles son los límites? Pues la propia naturaleza los va a estar estableciendo. Nos lleva al tema de resiliencia urbana, qué ciudades, qué espacios van a tener la capacidad de poder regenerarse, y entonces yo diría, pues no tan fácil lo van a poder hacer. Siempre también les pongo ahí de manera muy, digamos, didáctica, que vean la película de Los Simpson, cuando a Springfield le ponen el domo, no dejan ni entrar ni salir nada. ¿Cuánto va a durar la Ciudad de México? ¿Cuánto las zonas metropolitanas? Están condenadas sin quitar los tintes fatalistas, ¿no? Están condenadas a la extinción, justamente porque si hiciéramos esto, ni entra nada de servicios ambientales, agua, madera, energía, alimentos, etc., ni salen los residuos líquidos, sólidos y gaseosos. Como eso no sucede, como no percibimos el agotamiento, como la visión que tenemos urbanística, o más bien del lomus urbanos, es de que hay abundancia, que si quiero agua, pues nada, voy a la llave. Pero en la Ciudad de México no me pongo a pensar que esa agua viene del sistema Lerma-Cutzamala, que implicó la destrucción de ecosistemas, el desplazamiento de indígenas más aguas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así de fatalista y de negro es este tema, pero no es taquillero justamente por esto, porque prefiere a veces algún sector mejor hablar de cosas más bonitas, ¿no? Entonces, pues lo dejaré ahí. Gracias, Sergio. Pues, muchas gracias por su asistencia, fue la última sesión del semestre y los invitamos para el siguiente semestre. Que tengan buenas vacaciones y revisen la información sobre
el curso que va a realizarse junto con el Colegio de México. Gracias. Muchas gracias. Los electricistas, Hola, Mónica. No, las voy a pasar a mi memoria. Me las voy a pasar para que tú me las pases las Nada más que las otras las saqué de mi memoria. dices que tienes que subas y tienes que jugar, güey. No, nada más una. Nada más una, con el regalito te la paso. Oye, la vez pasada no, pero échatelo. La exportación. Luego, muchísimas gracias por esta felicitación. Sacas inversiones. Sí, extranjeros para intervención. Los economistas ya no son, pero los economistas sí, eso es lo que estaba comentando, pero sí, él me dijo que no, que empezar a hacer con los bueno, porque le decía, hicieron uno de los canales ya te lo dejo así. Ya como que no, sí, porque no, lo que yo hago, pero lo que está en la descripción de lo que estás considerando como éxito, ¿no? y llegaron a comprar. Te puedes poner a cualquier curador que discuta es una tesis de doctorado. Se involucra en términos conceptuales. No lo decimos que entonces, es lo que yo discuto. O sea, la tesis de doctorado es una cosa. No te puedes tocar un curado que te siente por el pene y le ponga de otra manera. A ver. Por eso no, pero en tu caso es una cosa que hagas. Pero la evolución ahora en el caso de otra. Y ellos están preparados. Ni ellos están preparados para la discusión, ¿sí? Ni somos filósofos nosotros. No podemos simular. Yo con mucho respeto, pero siempre todavía vienen a desconectar la cámara. sus intervenciones están muy están descubriendo conceptos muy como
de economía. Pero no lo necesitan. Compañeros de preparatoria, Sobre todo la Oscar, que recibo principio. No, pero Oscar no ha avanzado. ¿te acuerdas de sí, quién? ¿verdad? Yo siento como que Pues ahí es cuando ¿Te acuerdas vimos de la distancia A ver, de mandar a su Ya avance. se murió. No avanzó. a ver cómo irían con cuestión de que eliminar. Pues quién sabe cómo va a estar. Tienen una El otro compañero, ¿cómo se llama? De arriba, Fernando, me preguntaba a mí y yo por ahí le dije, bueno, como en tu caso vas a ser candidatura, a lo mejor te darían chances para agosto. Y me dijo, pero eso es después, ¿no? Le dije, como no ha venido la tercera. y yo así le dije, ay, Sonia, ya me asustaste. Y yo ya me sentí mal, le dije, bueno, te lo dije para hacerme sentir mal, para que no se afecte. No, ya no voy a dormir. Y ay, yo ya me sentí mal. Le dije, bueno, a lo mejor matemáticas de correcto, pero ve a checar. a Santillán de Lecine, apenas los vi, a Severiano Sánchez, también son del 68, también del 10 de junio. Severiano casi se muere el 10 de junio. Y ahí andan, y se acaban de reunir, están tratando de hacer conferencias. Entonces, vamos a hacer el círculo para celebrar el aniversario. Ya no supe dónde se De la metió. seguramente conociste, probablemente conociste a Florencio. Ahora, como nadie vio, Florencio, sí. Tengo contactos, está enseñando. Acaba de venir. ¿Ustedes estaban a nivel de bachillerato? Yo estaba en la prepa 8, en el último año, en el tercer año, ¿sí? Yo estaba entrando en Boca Seca. Estaba en primer año. Entonces, Entonces tú debes haber conocido al Pino, Martínez de la Roca, ya se y a por ahí anda. debe andar en el PRD o en Morena, por ahí en algo. Sí, sí, creo que sí. Y la Guevara Niebla, Gilberto Guevara Niebla. Está en la Secretaría de bueno, fue subsecretario de Educación Pública en época, me parece, de... Muy bien.